nuestros compromisos. Entonces, el lunes 4 de septiembre inició nuestra fase 3, que tiene como cierre el 24 de septiembre, son 20 días para realizarla, y ahora vamos a ir a su ambiente virtual para explicarles de qué se trata. Siendo así, para esta entrega vamos a tomar 2 tutorías y puede que un pedacito de la tutoría, tercera tutoría. Vamos a tomar la tutoría 7 para análisis de datos y escritura de los resultados. Vamos a tener la tutoría 8 para análisis de resultado, escritura de resultados y escritura de conclusiones. Si nos hace falta un pedacito, lo vamos a tomar de la tutoría número 9 para que ustedes dejen completo su documento y lo puedan entregar el 24. Bien, ahora vamos a su ambiente virtual de aprendizaje. Cabe aclarar que si alguno de ustedes en este momento tiene alguna inquietud acerca de la distribución de grupos y requiere colaboración en la organización de sus grupos, me puede decir para que yo le colabore. Ustedes pueden modificar sus grupos en cualquier momento, pueden salir, entrar, organizarse, desde que máximo queden 4 personas por grupo, máximo. Esa es la única condición que les tengo. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Eddie, ¿levantaste tu manito? Buenas noches. Eh, No te vi. No, no, señora, qué pena. Ah, Eh, Quería preguntarte, o más bien confirmar, es que, bueno, nuestro grupo, el número 10, ha tenido unas pequeñas modificaciones en los integrantes. Entonces, el día de hoy se nos unió una nueva compañerita que no tenía grupo y pues me gustaría saber si ella sí está efectivamente en Canvas o toca meterla o cómo sería el proceso. pues ella simplemente se puede adjuntar al grupo o ustedes me escriben y me dicen, profe, pasa a esta estudiante a este grupo y yo la paso. No hay ningún problema. Ah, listo, En dale, cualquier momento gracias. que me escriban, yo lo hago. Ok, listo, gracias. Con gusto. ¿Hay alguien más que quiera hablarme de los grupos, reorganizaciones? ¿Quieren que los mueva o estamos bien? Ok. Entonces nos encontramos en la fase número 3. Vamos a empezar con el diagnóstico previo. En el diagnóstico previo, ustedes van a encontrar los 3 primeros temas, póster, artículo y ponencia, como las entregas que vamos a hacer para esta fase. El póster y la ponencia se van a hacer para el encuentro final y el artículo es el resultado de la fase 3. Y el artículo nos falta desarrollar resultados y discusión de resultados, así que esto es lo que vamos a ver durante las siguientes 2 tutorías, esta y la siguiente. Como siempre, ustedes saben que aquí hay una serie de preguntas que si logran resolver al final de la entrega de esta fase 3, seguramente lograron sus retos de aprendizaje. Ahora, en cuanto a la ruta de aprendizaje, nos vamos a encontrar con 3 elementos: recolección de la información, análisis de resultados y la presentación del póster. Bueno, análisis de resultados y discusión. Empecemos con recolección. Vamos a seguir utilizando a Hernández Fernández y Baptista del 2014, metodología de la investigación, capítulos 9, 10, 11 y 14. Aquí hay algunos capítulos que hablan del análisis cualitativo, esos no los vamos a tomar, eso lo usamos para nuestro encuentro intermedio. Bien, ¿cuál es el producto de esto? Artículo y póster. Artículo para la fase 3, póster para el encuentro final. ¿Cuál es la competencia? Recopila, analiza y utiliza la información con sentido crítico para la solución de problemas. Los criterios de desempeño: presenta y analiza los resultados de la investigación acorde a la metodología seleccionada. Eso para recolección de información. Elementos similares para análisis y discusión de resultados: misma referencia, mismos productos, mismas competencias. Cambia un poco para el póster y aquí tenemos otra bibliografía distinta. Tenemos a Guerras Frías, Alfaro González, Viveros Fuentes, con el manual de publicación de la American Psychological Association, ¿sí? Seguimos con artículo y póster. Tenemos como competencia específica la misma, no, es diferente. Recopila, analiza y utiliza información con sentido crítico para la solución de problemas y el criterio de desempeño también es distinto. Socializa la información del proyecto de investigación. Entonces, la fase 3 va a tener la entrega de la fase 3 más nuestro encuentro final. Recuerden que el encuentro final va a ser virtual.
Así que todos vamos a poder asistir, todos vamos a poder participar, lo que me parece una alegría poderlos ver a todos. Bueno, vamos para la pestaña número 4 y aquí hay una pequeña contextualización para que por favor la lean finalizada la sesión cuando tengan tiempito. Ahora, en cuanto a las instrucciones, nos dicen mantenga los grupos, o sea, siga trabajando en grupos, se quiere cambiar de grupo, bueno, ya ustedes saben la condición. Por favor, tengan en cuenta las normas de entrega de las normas APA. Ustedes aquí en secciones del documento pueden encontrar en azulito las normas APA-EAN. Ustedes pueden acceder a este libro y ahí les dicen cómo hacer las referencias, cómo hacer las citas, porque la mayor parte de documentos tenían errores en las referencias y en las citas. Aquí les dicen cómo citar, aquí les dicen cómo referenciar. Si yo le digo error en la cita, por favor consulte el texto y revise cómo se hace una cita. Si yo le digo hay error en las referencias, tiene que venir aquí a ver cómo se construyen las referencias, por favor. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes entregaron en la fase 2 vuelve y se entrega en la fase 3. Igualito. Solo que le vamos a añadir 3 elementos más, pero se va a entregar igualito. Así que si usted sacó 15 en esta primera entrega y no tiene ningún cholito, porque de verdad recibí un trabajo excelente. O sea, felicito al grupo que me entregó ese trabajo, pero ese trabajo, a pesar de todo, tiene una marquita chiquita, una que tienen que ir a corregir, pero tienen que corregirla para hacer la entrega de la fase 3. Para, gran paréntesis, todos ustedes ya tienen calificada la fase 2, todos. Si ustedes son 4, por ejemplo, tenemos a Aldana, a Vergara, a Zapata y a Molina, el primero en orden alfabético, el primero, Aldana, va a tener en el documento entregado todas las marquitas, ¿sí? Porque ustedes todos tienen su retroalimentación en la cajita de comentarios generales, pero solamente uno de los compañeros tiene el documento con todas las marquitas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, encontraban error en puntuación, van a encontrar los errores de puntuación que yo señalé en el documento. En el documento ustedes van a tener esos comentarios, como aquí faltó, error aquí, revise esto. Entonces, uno de sus compañeros lo tiene, revise cuál es el compañero que lo tiene. En generales, en orden alfabético, el primero. Bueno. Aquí entonces les traemos 2 OAS. Diana, cuéntame. Hola, Diana Pati. profe. Sí Hola. quiero es una pregunta, iba a hacer una pregunta frente al texto que se corrigió. Usted dice que es el primero de la lista en orden alfabético, ¿cierto? La pregunta es si es el compañero o la compañera puede descargar ese archivo y compartirnoslo a nosotros. Es que yo ya Claro. hice la solicitud, pero la compañera me dice que no ha podido. Entonces, pues, pensé que era que no se podía porque yo, pues, no sé, o sea, digamos que la plataforma la sé usar, pero pues no queda al 100%. Yo lo puedo descargar como profe y hay una forma de descargarlo como profe, pero ustedes como estudiantes deben descargarlo desde su plataforma. Y sí, en la parte izquierda superior está un cuadrito y como una flechita hacia abajo, ahí es descargar. Ahí está. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Entonces, es como un paréntesis así y una flechita así en la parte superior izquierda. Entonces, ahí lo pueden descargar. Todos los grupos tienen retroalimentación en el documento, General. menos un grupo que lo hizo muy bien y solamente tiene una marquita. De resto, por favor, hagan la revisión uno por uno. No me dejen ninguna de las banderitas sin revisar porque yo vuelvo a revisar. O sea, yo me doy la pela en la fase 3 y vuelvo a revisar todo lo de la fase 2 más la fase 3. Entonces, para que, por favor, tengan en cuenta esa revisión. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Ahora, ¿qué pasa? Si, digamos, un compañero salió de un grupo y se va a meter a otro grupo, ¿cierto? Digamos que en el grupo anterior eran 3 y se va una persona. Aquí queda un grupo de 2 personas que tiene que corregir el documento que yo entregué. ¿Listo? Y si esta persona solita se va a unir a un grupo de otras 3, va a ser la cuarta o va a ser la tercera, debe acogerse al documento que entregaron la mayoría, es decir, estas 2 personas. Entonces, aunque yo tenga aquí mi documento y haya sido muy bueno, este documento no es el que voy a entregar el que esté la mayoría del grupo.
¿sí? No, es que yo saqué 15, pero me quiero salir y me voy para este. Yo no me puedo traer el trabajo porque es el de la mayoría. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué tenemos que entregar para esta fase? El artículo. Este elemento más el contenido del artículo, que es lo mismo que está en la tabla. Y el póster, que es la actividad 2, se va a hacer para nuestro encuentro final. Yo les voy a explicar cómo elaborar un póster y vamos a ver esta lista de chequeo en la tutoría 7-8, en la tutoría número 9. Bien, por el momento para la tutoría 7 y 8 vamos a utilizar esta lista de chequeo, que la voy a descargar y se las voy a compartir. Esta lista de chequeo es muy similar a la lista de chequeo que nosotros utilizamos para la fase número 2. No quiso descargar. Es muy similar a la que utilizamos en la fase número 2 porque contiene todos los elementos de la fase 2. Por eso les digo que la tienen que entregar corregida. Y les abrió. Ya se las voy a compartir, que ya abrió. Compartir. Listo. Fíjense que el primer criterio de calificación va a ser corrección de los elementos del anteproyecto. O sea, toda la fase 2 debe estar corregida. Inclusión de los 3 elementos del artículo completo. ¿Cuáles son los 3 elementos? Nos vamos a la segunda hoja de la lista de chequeo y encontramos los 13 elementos. Por ejemplo, título, lo teníamos en la portada, está listo. La introducción, que es el marco de referencia, la pregunta, la justificación, la definición operacional de las variables, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis y el método, ya lo tenemos, ¿cierto? Más las referencias. ¿Qué vamos a incluir? Vamos a incluir nuevo el resumen y vamos a incluir nuevo resultados y conclusiones. Eso es lo que vamos a incluir nuevo. ¿Bien? Paréntesis grande. Como ya este es el artículo, como ustedes ya entregan resultados, entregan final, final no va más. Hay un apartado que debemos transformar a pasado y es todo el método. Tipo de estudio, muestra, instrumentos, participantes, perdón, tipo de estudio, muestra, instrumentos, procedimiento y consideraciones éticas debe estar redactado en pasado. Debe estar redactado en pasado. Profe, y entonces yo tengo que redactar en pasado los objetivos. No, no. Las hipótesis me las dejan quietas. Esas siempre deben estar en futuro. Los estudiantes presentarán, mostrarán, evidenciarán. Esas siempre deben quedar en futuro, esas no me las muevan. Lo que va a ir en pasado es el método. ¿Bien? Bueno. Entonces, de lo que vamos a incluir el resumen. No les voy a pedir abstract, les voy a pedir el resumen, porque la mayor parte de ustedes lo que hacen es ponerlo en Google Translate y me lo copian y me lo pegan con los errores gramaticales. Evitémonos eso, pongámoslo en español. ¿Listo? Luego cuando ustedes lo tengan que traducir, seguramente se asesorarán o si son ávidos y proficientes en el idioma inglés, pues ustedes lo harán en inglés. Pero por el momento vamos a hacerlo en español. ¿Qué es lo que debe tener el resumen? El resumen puede ser o su longitud puede ser entre 160 palabras y 250 palabras. ¿Sí? Jueguen con esa longitud. Profe, a mí me alcanzó para 260, perdón, 160, ahí está, 160. Profe, yo hice 200. No puede estar por debajo del límite inferior ni por encima del límite superior. Algunos de ustedes me presentaron documentos con mayor longitud que las 10 hojas que solicité, tuvieron un impacto en la calificación. ¿Bien? Porque es una de las condiciones de entrega del documento. Lo mismo va a pasar con este elemento. Cuento el número de palabras y debe tener ese número de palabras. ¿Por qué soy tan cansona con la longitud? No porque yo lo lea, porque igual lo leí. Es que cuando ustedes van a publicar, cuando ustedes envían esto para una revista, a ustedes les dicen, son 5.000 palabras, usted envía 5.000, una y ni siquiera le leen el título, se lo devuelven por una palabra. Entonces tengamos en cuenta que es un requerimiento que hacen todas las revistas indexadas, ¿no? No, es que yo lo puse en un blog, profe, y a mí no me dijeron nada, porque es un blog, mi amor, no es una revista indexada donde
la publicación requiere un número específico y sí, a uno le toca acomodarse ese número específico y sí, parece ridículo, sí, pero es que para comunicar esta información no es necesario llegar a un volumen de información que no se va a procesar, que no se va a leer. Entonces, revisemos bien el número de palabras. ¿Listo? Ahora, ¿qué debe contener el resumen? El resumen solamente se hace cuando usted ya entregó el documento final. ¿Sí? Si ustedes les piden un resumen cuando están haciendo anteproyecto, pues es ridículo. Usted no puede hacer un resumen porque el resumen debe contener los resultados y debe contener la conclusión general, así que pues no se puede. ¿Qué debe contener el resumen? El objetivo de la investigación, el tipo de estudio de la investigación, los instrumentos o instrumento que se utilizó, la muestra, es decir, los participantes, muchos de ustedes me colocaron como subtítulo, según la naturaleza, yo lo veía y decía, ¿no vimos la naturaleza? Sujetos, participantes y unidades de análisis, la vimos. En la grabación está. Y me colocaban según la naturaleza. Yo casi lloro. Participantes. El subtítulo es participantes. ¿Listo? Para que lo modifiquen. Hipótesis, resultados y conclusiones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se redacta un resumen de estos? Yo se los voy a dar con otro ejemplo, no el de depresión, para que ustedes luego lo escriban. Eso ustedes lo estarían escribiendo ya cuando terminen las conclusiones. Sería, el objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de motivación al trabajo de los colaboradores de la Universidad de AN. El tipo de estudio fue descriptivo, el instrumento utilizado fue el IMD, la muestra fueron 150 colaboradores de la Universidad de AN, de áreas administrativas y docentes. La hipótesis nula que se manejó fue que los colaboradores de la Universidad de AN no presentarían altos niveles de motivación. Y los resultados se encontraron fueron que los colaboradores de la Universidad de AN evidenciaron un 50% de nivel de motivación alto, un 25% de nivel de motivación medio y un 25% de motivación baja. Lo que quiere decir que la hipótesis nula se rechaza. No, la hipótesis nula se rechaza. Eso es. Entonces, ese texto va completito, ¿cierto? Tiene como título resumen y va el texto que yo les digo en un solo párrafo. Terminado el párrafo en la parte izquierda, ¿sí? Alineado en la parte izquierda, vamos a colocar palabras claves y escriben palabras claves, 2 puntos, y me escriben 3 palabras claves. 3 palabras claves que estén dentro de ese resumen. Que ustedes digan, mire, si alguien no sabe sobre el tema, si alguien no tiene idea de lo que está leyendo aquí, ¿qué debería ir a buscar? Entonces, nivel de motivación al trabajo es una palabra clave. No, profesor, nivel de motivación al trabajo son muchas palabras. No, es el constructo. Por tanto, eso cuenta como una palabra clave. Listo. Investigación descriptiva. De pronto la persona no sabe qué es una investigación descriptiva. Mi segunda palabra clave va a ser investigación descriptiva. Y mi tercera palabra clave va a ser el instrumento, el IND. No recuerdo qué dije, pero IND. Entonces, para que ustedes le digan al lector que si este es el resumen de mi investigación, eso es lo general de mi investigación. Y además, estas son palabras que usted debería buscar si no sabe de qué se trata mi investigación. Catalina. Gracias, profe. Es que dentro del resumen mencionaste la hipótesis nula solamente. Entonces quería Sí, saber si se incluyen las dos o solo una de las dos y con base en eso. solo una nula. ¿Solo la nula? Ah, listo. Sí. Porque ya vas a ver, en los resultados solo manejamos la hipótesis nula. No se analiza la hipótesis de trabajo, solo la nula. Ok. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Vale? Con gusto. Mónica. Profe, lo que no entiendo bien es que usted allí habla dentro del resumen los resultados. Sí. Entonces, para hacer este resumen, primero debemos terminar el trabajo de la fase 3 para obtener los resultados y allí ya Sí. llevarlos al resumen. Lo último que se escribe es el resumen. Escriben Ah, ya. resultados, escriben conclusiones y luego escriben el resumen. En ese orden. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Pero se va a colocar en esta posición.
O sea, portada, y después de la portada, en la siguiente hoja, lo primero que va a encabezar el documento es el resumen, terminado el resumen, título, introducción, y ahí va la introducción. Todo seguido. Cuando ustedes me entregaron el documento, algunos hicieron saltos de página, y los únicos saltos de página son de la portada a la introducción y de las consideraciones éticas a las referencias. De resto, todo va de corrido, sin espaciado de una hoja a otra. No es que puse en una sola hoja la pregunta, o la pregunta terminó aquí, y entonces la introducción quedó aquí en el primer párrafo de la hoja, y puse en la primera página siguiente la pregunta. No, todo va pegado, 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 pegado. No hay saltos de páginas, todo pegadito, pegadito, pegadito. Igual va a pasar con el resumen. Portada es una hoja. Segunda hoja, resumen, introducción, termina introducción, pregunta y pegadita la introducción, pegadita la pregunta, la justificación y seguir. Muy bien. Y al final del documento, entonces, después del método, vamos a incluir los resultados. Hay dos tipos de resultados, los cuantitativos y los cualitativos. Para esta investigación solamente tomamos datos cuantitativos, así que solamente vamos a presentar resultados cuantitativos. De aquí vamos a añadir 2 hojas más. Los resultados son 2 hojas. Y las conclusiones son 1 hoja. Así que para esta entrega vamos a añadir 3 hojas. Si la anterior entrega eran 8 hojas, 9, 10, 11. Para esta entrega vamos a ir hasta las 11 hojas. Tienen hasta 15 hojas para entregar en esta entrega. 15 hojas máximo. Pero créanme que con 13 hojas es suficiente. 8, 9, 10, 11. 11 hojas es suficiente. ¿Qué les dice entonces la forma de presentación? Les dice nuevamente use las normas APA. Vamos a utilizar nuevamente márgenes 2.5 en los 4 lados. Tamaño de letra 12, espaciado entre líneas 1.5 y pueden escoger la letra Times New Roman, Arial o Calibri. El titulillo debe tener el mismo tipo de letra. Algunos me colocaban, por ejemplo, Calibri y aquí era Times New Roman. O aquí en el titulillo me lo colocaban 10 u 8 y el texto era 12. No, 12. Todo va a 12. Todo va a Arial, hasta la paginación. Ojo con la paginación va en la parte superior derecha al pie del titulillo. El titulillo no es el título completo, es la variable. Y luego va al ladito la paginación, no aquí el titulillo y aquí la paginación abajo, no. Todo va en una sola línea. ¿Listo? Y va justo pegado a la margen. Algunos me salieron de la margen, lo mandaron hasta el límite de la hoja. Fue algo extraño. Bien. Debemos sumar 2 referencias más. Una de ellas en inglés. O sea que ya me están pidiendo 4 referencias en inglés, 6 en español. ¿Sobre qué? Sobre artículos. Deben ser artículos de investigación sobre estudios de depresión en estudiantes universitarios de Colombia. Algunos de ustedes no me incluyeron esas investigaciones, incluyeron otro material bibliográfico, pero no me incluyeron las investigaciones. Y créanme, si no las tenemos, no podemos hacer las conclusiones. Bien. La fecha de entrega, recuerden, es el 24. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Mónica. Y luego, Sandy. Profe, entonces el titulillo va a la derecha, Superior derecha. superior derecho, eso. Ese es el encabezado. Es en el encabezado al pie de la paginación. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, en este caso es rango de depresión y el número de la hoja antes es rango de depresión punto 1, que sería la hoja 1. Sin el punto, así. Rango de presión 1, rango de presión 2, rango de presión 3, y así. Sin diseño, sin líneas, sin colores, nada. Rango de presión 1, rango de presión 2, rango de presión 3. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, Julie, ¿cómo estás? Te veo. Sandy. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Tú, buenas noches. Bien, gracias. Me Profe, alegro. qué pena, es que llegué 20 minutos tarde, son 2 preguntas así pequeñitas. ¿Sí? Primero, eso de lo que estás hablando ahorita es otro anteproyecto o ante... ¿Es el mismo? Es el mismo, pero no es el final todavía. Sí, ya estoy hablando del final. Ah, ese, o sea, este ya es el final. Ok. Sí. Y la segunda pregunta es, ¿ese también es el grupal o es independiente?
individual? Es grupal, con Es el mismo grupo que estabas, o si piensas reorganizar grupos, pues ya con un grupo nuevo. Bueno, O sea, listo. al anteproyecto que teníamos, Sí. perdón, le vamos a añadir lo que está en rojito, el resumen, Ok. los resultados, que son cuantitativos, y las conclusiones. O sea, a lo mismo que tenemos, le vamos a sumar esto. Entonces, ustedes entregan todo lo que entregaron en la fase 2, más estos 3 elementos: resumen, resultados y conclusiones. Listo. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, no me vayan a cambiar la variable, no me vayan a cambiar la población, son los mismos datos, ¿listo? Para hacer el análisis de datos que les voy a explicar hoy, necesito que por favor vayan al link de los resultados que ustedes digitaron del BDI 2. Recuerden que eso está en su bandeja de entrada. Creo que es del 8 de agosto. Si mal no recuerdo. 8 de agosto. Ustedes lo recibieron sobre las 7:38, 7:39 de la noche. Y vayan dejando abierta esa paginita. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, me incluyen todo. En la portada va el título, solo en la portada. No olviden incluir el resumen en la siguiente hoja después de la portada. Después del resumen, inmediatamente después de la introducción como título. Si yo les escribí que por favor cambiaran niveles de titulación, por ejemplo, me colocaron la justificación como subtítulo o la definición operacional de las variables como título, por favor, corríjanlo. Recuerden que deben cambiar todo el apartado del método, que son tipo de estudio, participantes, instrumento, procedimiento y consideraciones éticas, a pasado. No más. O sea, el resumen va en pasado, el método va en pasado, los resultados van en pasado y las conclusiones van en pasado. Lo demás se queda igualito, o sea, toda la introducción, pregunta, justificación, definición operacional de las variables, objetivo general, objetivos específicos e hipótesis se quedan tal cual. A pasado va resumen, método, resultado y conclusiones. ¿Cómo puedo presentar entonces los resultados? Los resultados los puedo presentar cualitativos, cuantitativos o mixtos. Recuerden que el estudio, el tipo de estudio que nosotros tenemos es cuantitativo, por lo tanto, vamos a abordar solamente los resultados cuantitativos. ¿Qué vamos a incorporar en estos resultados? Vamos a incorporar una tabla y vamos a incorporar 3 figuras. Además de eso, además de la interpretación de la tabla y la interpretación de cada una de las figuras por aparte, vamos a saber si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a tener que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme mostrarles cómo se ve. Entonces, ¿cómo se ve esto? Aquí está. Esta hojita sería, por ejemplo, su hoja de resultados. Si ustedes, por ejemplo, están manejando los títulos mayúscula, minúscula, resultados irían mayúscula, minúscula. Luego del título iría un párrafo de introducción, que ahora les cuento cómo se hace. Luego iría el nombre de la tabla, que esta idealmente sería la tabla 1, como les decía, en la definición operacional de las variables, las calificaciones van dentro del párrafo, por eso esta es la tabla número 1. Pero hay personas que aún quieren poner su tabla allá y no la quieren quitar porque aman las tablas, pero cuando ustedes van a hacer una publicación les van a decir, esa tabla no sirve, sáquela. Háganme caso. Las únicas tablas que les van a permitir son las de los resultados y eso, hay tablas que les van a decir, omítala y escriba un párrafo. Entonces, aquí es importante que sepan que esta debe ser la tabla número 1, que las tablas en normas APA se denominan así, tabla 1, punto, enter, medidas de tendencia central para la variable rango de depresión, colocamos nuestra tablita. Todavía los que colocaron tabla siguen así, no me hacen caso, las tablas solamente tienen 3 líneas horizontales, ninguna vertical, y no por capricho de Paula, sino porque así son las normas APA. A mí sí me gustarían a colores y con cositas, pero no nos dejan. Así que
va centrada y va escrita así. Si el texto está en Times New Roman 12, eso está en Times New Roman 12. No puede ir ninguno de estos términos en mayúscula fija a mayúscula minúscula. Manejamos las tablas y los datos estadísticos con solo 2 decimales. Y cada elemento va interpretado. Vamos a incluir una figura, que es el análisis de los rangos de depresión. Fíjense, así se escribe un título de figura. Figura 1, punto. La palabra figura 1, punto, va en negrilla y en cursiva. Lo que resta, el título, no va en cursiva. ¿Sí? Se llama diagrama circular para la distribución de rangos de depresión en la muestra. ¿Sí? Y luego la interpretamos. Les voy a enseñar a hacer estas interpretaciones, a sacar estas tablas. Todo se los voy a enseñar. Así que si alguno de ustedes necesita tomarle un pantallazo a esto que tengo aquí, bienvenidos. Foto, pantallazo, luego ve la grabación, como quiera. Esta sería la manera de presentarlos. Esta sería su primera hoja de resultados. La segunda hoja de resultados la vamos a hacer dentro de 8 días. Listo. Y la figura. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis y luego vamos a hacer los ejercicios de escritura. ¿Bien? Para los que saben Excel, esto pues es muy fácil. Para los que no, voy a hacerlo muy despacio. Así que si ustedes quieren ir procesando información, ¿cómo lo van a hacer? Aquí tengo los datos del BDI2 que ustedes diligenciaron. ¿Listo? Voy a hacer lo que denominamos limpieza de la base de datos y voy a eliminar todos aquellos datos que no nos sirven. ¿Sí? Por ejemplo, estoy eliminando los datos que dicen femenino en vez de mujer porque que usted se considere femenino no significa que sus genitales sean genitales de mujer y pues ya no les puedo preguntar porque no quisieron corregirlo. Entonces, pues no podemos incluirlos. Son errores en la base de datos. Van a encontrar que muchas personas, a pesar de las instrucciones, van a contestar mal sus encuestas. Esto es normal, no se preocupen. O sea, eso pasa. ¿Que nos gusta? No nos gusta, no nos gusta, nos gustaría que las personas siguieran instrucciones y que nos dieran datos correctos y tener una muestra muy grande, pero ya se dan cuenta que no pasa. ¿Sí? Nos quedamos con nuestros 27 participantes. Les voy a pedir que accedan y descarguen esta base de datos. Descárguenla. No se queden con el link, descárguenla. ¿Listo? Porque sobre esta base no me hacen ningún análisis, ningún filtro, no me mueven nada. Sobre esta base no pueden hacer nada. Así que tienen que descargarlo para que ustedes usen sus datos. Tómense 2 minutitos para descargarla, por favor. Si no la pueden descargar, cópienla y péguenla en un Excel. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ustedes qué van a analizar hoy? Van a analizar la columna A y la columna B. Hoy van a analizar una de estas columnas. ¿Listo? La columna A es con la que vamos a hacer la tabla. La columna B es con la que vamos a hacer la figura. A y B. ¿Listo? Muy bien. Aquí yo voy a hacer el análisis en una hoja de Excel con un ejemplo. Ojo, este ejemplo no son sus datos, no me pueden colocar estos datos en sus resultados porque no corresponden para nada a los datos de rango de presión.
Si ustedes recuerdan, yo hice mi ejemplo para las matrices con nivel de motivación al trabajo y todas las matrices las trabajé con la variable nivel de motivación al trabajo. La matriz descriptiva, correlacional, comparativa y explicativa las hice con este ejemplo, por eso voy a utilizar estos datos para ese ejemplo. Voy a tomar 15 personas, a las cuales les medí su NMT, es decir, nivel de motivación al trabajo. Y luego categoricé ese nivel de motivación al trabajo, se transformé esas puntuaciones a una categoría. Alto A, medio M, bajo B. Nuevamente, estas categorías no corresponden a la medición de depresión. No, es un ejemplo, por favor. Me pasó ayer. Les estaba dando este ejemplo y terminaron analizando medio, alto, medio y bajo en rangos de depresión cuando no existían. ¿Listo? No, este es un ejemplo del nivel de motivación al trabajo, alto, medio, bajo. ¿Listo? Bien. Si recuerdan, en el Word teníamos esta misma tablita, medidas de tendencia central, ¿cierto? Yo la coloqué aquí, porque una buena práctica en el análisis de datos es ser organizada en el análisis. Si son organizados, van a cometer menos errores. A ver, alguien me pregunta. Bueno, tu tabla de Excel, Sandy, está dentro de tu correo el 8 de agosto, un mensaje que yo envié que se llama instrumento de investigación. Ahí hay un link en el cual ustedes registraron los datos del BDI2, el rango de presión que les dio en el BDI2 y 5 demográficas. Ah, sí, Descárguense profe, ese ya lo documento recordé. y ese es. Qué Listo. pena contigo. Lo que pasa es que No yo te pensé que preocupes. era otra, o sea, que la habían cambiado o algo así. No, vamos a hacer de una vez, hoy van a ser los resultados de su investigación. O sea, como yo les Ajá. prometí, todos los análisis los vamos a hacer aquí. Ya si de pronto no alcanzan a escribir, pues escriben fuera de la sesión, pero aquí vamos a hacerlo todo. El ejemplo que yo les voy a dar no son con sus datos porque pues les hago su tarea. Vamos a hacerlo con estos datos de ejemplo. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago de una vez aquí la tablita. Y como yo estoy utilizando Times New Roman, estoy haciendo mi tablita de una vez en Times New Roman. Tiene las 3 líneas horizontales, no tiene ninguna vertical. Así que cuando acabe este análisis, copio y pego la tabla y ya me quedo en el Word. ¿Sí? Entonces, si usted es organizadito, de verdad las cosas le salen más chéveres. ¿Qué son las medidas de tendencia central o MTC? Son estadísticos, es decir, son ecuaciones que me permiten tomar toda la dispersión de los datos que tengo, o sea, los 27 datos que ustedes tienen ahí, que son un reguero de datos, que están dispersos, y les voy a dar orden para poder interpretar cómo se comportaron esos datos, para poder saber cómo se comporta mi muestra. Al saber cómo se comportan estos datos, lo primero que tengo que saber es cómo se organizan en referencia a todos los datos en general. Y eso es lo que vamos a llamar a medidas de tendencia central. Hay más medidas de tendencia central que estas, pero vamos a utilizar la media, la moda, la mediana, la desviación, el mínimo y el máximo, que son los que están aquí. ¿Listo? Yo sé que hay algunos que manejan Excel maravilloso, pero pues yo tengo que ponerlo al nivel en que todos lo puedan hacer sencillo. Voy a, como ustedes se dan cuenta en este cuadrito al ladito, aquí en f de x arriba, ¿ven? Aparece una fórmula. Les voy a enseñar la fórmula para la media, la moda, la mediana, la desviación, el mínimo y máximo, y luego les voy a enseñar a interpretar los datos, que es lo que ustedes encuentran como oraciones al pie de esto. Vamos a comenzar con los datos. Primero, los datos que debo analizar son los que están en esta columna. En este caso, si yo veo mis datos, van desde la celda B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 y B17. Es decir, mis datos van desde la B3 a la B17 para hacer mi tabla, que son datos numéricos. Yo no puedo hacer esta tabla si los datos no son numéricos. Entonces vamos a comenzar con el promedio.
La media es la suma de todos los datos dividido por el total de datos. Entonces yo tengo que sumar, por ejemplo, aquí, 26 más 35 más 45 más 23, bla, 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 y los divido en 15, que es el total de mis datos, pero pues qué pereza hacerlo a mano, lo voy a hacer con Excel. Siempre que quiera formular en Excel, yo tengo que colocar el igual, no el 2 puntos, el igual, las dos líneas horizontales paralelas, siempre. Si no, no me formula. Es como si yo estuviera escribiendo la noche más oscura. No, estoy escribiendo igual. Es la orden Excel para que usted me formule. ¿Cómo formulo la media? Pues con la palabra promedio. Y si yo le escribo a Excel fíjense que él me está diciendo, yo tengo de